Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio de Welcome to Usmelville, las personas que están aquí presentes y a quienes nos oirán posteriormente en el podcast. Hoy tenemos una sesión que hemos denominado Mensajeras, dedicada a dos escritoras norteamericanas, una estadounidense y otra canadiense. Efectivamente, Norteamérica es mucho más que Estados Unidos. Y estas autoras son Margaret Atwood, a la que seguramente muchos identificarán, conocerán, habrán oído a partir de un par de adaptaciones que se han hecho de ella como series de sus obras, que son El cuento de la criada, que lleva 3 temporadas, creo que ya va para la 4ª, y Alias Grace. Y la segunda autora, una escritora más desconocida, es Joy Williams, que la presentará mi compañera Mónica Jara. La tradición de los Williams. Hoy entonces sí. Presenta Mónica Jara a Joy Williams. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, ¿cómo te fue con Joy Williams? Uy, lo más de bien. Creo que es un encuentro con una escritora, pues nada, hay que decirlo, todo el mundo lo dice, es como de las mejores escritoras norteamericanas, así que estoy de acuerdo con eso. Me encantó leerla un montón, yo no la conocía, no tenía ni idea, y creo que tiene un estilo bien chévere como con el que yo me relaciono también en la escritura. Entonces fue así un encuentro como, no sé cómo lo hace, y eso como una conexión tremenda con su escritura, con sus personajes, pero bueno, ahí iremos hablando de eso. Vale, pues entonces vamos a compartirles la reseña, como para tener una introducción sobre de quiénes estamos hablando en esta sesión. Margaret Atwood y Joy Williams nacieron en tiempos apocalípticos. Margaret en 1939 en Ottawa, Canadá, apenas 2 meses después de que Hitler descargara la Blitzkrieg contra Polonia. Ahí mismo, un país tranquilo, de apenas 11 millones de habitantes, se volcó a la guerra. Fueron llamados a filas todos los hombres mayores de 16 años. Las Fuerzas Armadas pasaron de 5.000 hombres a 1 millón. Esos hombres fueron enviados a morir como moscas lejos de casa. Las mujeres quedaron al mando, y de esas mujeres que salieron a la calle y al trabajo hablan las primeras historias de Mrs. Atwood. Aunque su padre se libró de la milicia, un poco por ya ser padre de 2 hijos y otro poco porque era un reconocido zoólogo, la angustia estuvo ahí, traumática. Preguntada sobre el tema, dijo alguna vez que la guerra le generó un sustrato de ansiedad y terror muy útil para la escritura, sobre todo para la poesía. Margaret Atwood empezó escribiendo poesía, básicamente. De hecho, es bien curioso porque el primer libro que ella hizo lo autoeditó, como en el 63, entonces eso, ella lo imprimió, cosió, vendió. Y ahora es como una especie de reliquia que muy pocos tienen, solo salieron como 200 ejemplares. Entonces como que el que tenga ese primer libro de Margaret Atwood, eso, tiene una joya. Y lo chistoso es que ella con ese libro, editado así muy artesanalmente, se ganó uno de los, digamos, un premio muy importante en Canadá, un premio literario como a mejor libro de poesía de ese año, algo así. Entonces ya de entrada como que entró con el pie derecho. Joy Williams nació a unos 600 kilómetros del lado sur de la frontera en un pueblito en Massachusetts, cerca de Boston, 5 años después, en febrero del 44. Cuando todavía en Leningrado y Montecassino y las Islas Marshall se jugaba el destino del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Su mismo nombre, Alegría, en español parece una broma. Hay que decir pues que el padre de Joyce era especie de pastor protestante, entonces como que cuál alegría. De las cenizas de aquel incendio de la Segunda Guerra surgió otro mundo y ellas son hijas de ese mundo.
Sus trayectorias vitales, su literatura se construye desde esas coordenadas, esas nuevas coordenadas. La guerra desató el infierno, pero también dejó preguntas en el aire, preguntas sobre nuestra humanidad, sobre nuestra forma de relacionarnos. De allí derivaron el existencialismo, el feminismo moderno, las luchas anticoloniales y por derechos y libertades civiles, la contracultura y el movimiento verde, por ejemplo. En 1949, apenas 4 años después de terminada la guerra y en una París todavía humeante, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo y las cosas ya no volverían a ser las mismas. El embrión del feminismo moderno eclosionó en la revolucionaria década del 60 y en ese caldo de cultivo se hicieron escritoras Joy Williams y Margaret Atwood. Había llegado el turno de la escritura femenina, de las escritoras feministas. Era la primera vez que podían escribir en libertad sobre los temas que les interesaban, historias de mujeres y de hombres contadas desde otra perspectiva. Ellas se tomaban la palabra sin pedirle permiso a nadie, creaban las nuevas reglas del juego y había un público dispuesto a oírles, a leerlas. Entonces como que después de la Primera Guerra Mundial surge pues, como el primer gran movimiento literario que fue la generación perdida en Estados Unidos, toda esa generación que en los 20 vive en París y que son como la primera gran oleada de escritores norteamericanos que llegan. Y es Sinclair Lewis, y es William Faulkner, y Ernest Hemingway, incluso Pearl Buck y Eugene O'Neill, que por ejemplo ganan el Nobel todos. Creo que se me escapa por allí alguno. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya esta literatura estaba consolidada, pero el gran aporte como que hace Estados Unidos, sobre todo en el campo de la narrativa, se da en el cuento, y ese aporte es sobre todo jalonado por grandes escritoras. Entonces, dejaron de una vez por todas de ser excepción, de circunscribirse a los ámbitos de la alcoba y la cocina para contar con plenos derechos literarios. La revolución que ocurrió en el cuento norteamericano durante esos años fue total. Es importante entender que de alguna manera las norteamericanas llevaron la batuta pues porque también estaban en el corazón del imperio y pues que la cultura también, digamos, pasa por ahí. Eran legión y decían presente, y entonces ahí va el listado de autoras: Jane Stafford, Grace Paley, Marvis Garland, esta escritora Yamamoto, Cynthia Ossie, Ursula K. Le Guin, James Tickley, Chiels, Joanna Russ, Alice Munro, Sylvia Plath, Susan Sontag, Berriol, Proulx, Perman, Berlin, Oakes, Mason, Robinson, Beatty, Davis, Butler, Kincaid, Hempel, Tuttle, Ortiz Coffer, Barrett, Ehrlich, Gaitskill, Cisneros, Lorrie Moore. Nunca fueron tantas, nunca tan buenas. A esa lista pertenecen Margaret Atwood y Joy Williams. Escribieron en esa tradición. Exigen ser leídas entre ellas. Atwood ha desarrollado una carrera desde el corazón mismo de la revolución. Escribe profesionalmente desde los 16 y cuenta en su haber con 18 novelas. El cuento de la criada y alias Grace, las más conocidas, en sus versiones impresas y como series televisivas. Alias Grace fue la primera novela de Margaret Atwood que yo leí y descubrí en la carrera de literatura hace como 15 años, cuando no tenía tanto nombre y hasta ahora estaba llegando acá. De hecho, mi versión de Cuento de la Criada es de Bruguera y es una versión así todo viejita, encontrada por ahí en un remate. Ha escrito entonces también 20 poemarios, 10 libros de ensayo, guiones, novelas gráficas, obras teatrales, libretos de ópera, audiolibros, libros de ilustraciones y unas 10 colecciones de cuentos. Ha sido maestra en la Universidad de Concordia, la Columbia Británica, Alberta, York y Nueva York. Ha obtenido el Premio Príncipe de Asturias, 2 veces el Booker Prize, el Hammer, el Arthur C. Clarke y el Premio de la Paz de los libreros alemanes, por decir algunos. Es una radical escritora feminista radical. En el centro de sus historias hay mujeres zarandeadas por un mundo brutal hecho a medida de los hombres. De hecho, el Cuento de la Criada, en ese interregno que fue el movimiento Me Too, se convirtió también eso como en una especie de paradigma. De hecho, muchas mujeres empezaron a ir a estas marchas, por ejemplo, en
contra la prohibición del aborto, con signos, por ejemplo, eso como una especie de diadema, bueno, una prenda que se usa allí o que usan las criadas allí, roja. Bueno, allí ha habido como una apropiación también de los movimientos feministas de algunos símbolos, y el cuento de la criada se convirtió como en el paradigma de que, aunque es un texto del 85, fue como eso, como en el 2017 con la serie hubo como una eclosión y se convirtió eso como en un texto paradigmático, un texto que se volvió a leer mucho, que volvió a estar dentro de los más vendidos y de los más discutidos. En tanto, se decía pues también eso, con la llegada de Trump al poder, entre otras cosas, pues que de alguna manera parecía que Estados Unidos estaba abocando a ese mundo que ella planteaba en esta especie de distopía. Maestra de la ficción especulativa, del thriller y del terror gótico, también del realismo, hay que decirlo, es una militante convencida de distintas causas sociales y políticas. Entre otras, es presidenta de un club de aves raras, de la BirdLife International, que es como eso. De hecho, decían los argentinos, por ejemplo, que la primera vez que había venido Margaret Atwood a Argentina no había sido en plan de escritora, sino como presidenta de ese club de aves, porque iban a hacer como avistamientos de unas aves en la Patagonia, no sé. Porque eso, el padre de ella, ya dijimos, era zoólogo, y ella, eso, como que su sueño al principio era un poco como estudiar eso. Entonces mucho de lo que, en sus novelas aparecen mucho, digamos, el tema como el ecologismo. Apenas lógico que sea presidenta de ese club de aves raras, porque Atwood también es una rara avis en los bosques narrativos. En la orilla del mare magnum se planta Joy Williams, minimalista, secreta, enemiga de los aviones y las entrevistas. Ha sido acusada de misantropía como Patricia Highsmith, cuando no de nihilismo. Vive en el desierto de Arizona y se mueve por los Estados Unidos en una vieja camioneta Ford blanca, en compañía de 2 perros. El pelo a los hombros, las gafas negras, los blue jeans desgastados. Si un día te la cruzaras, no tendrías idea de que ahí va una de las escritoras más colosales del mundo mundial. Su obra es escasa, 4 novelas y 46 cuentos. Todo escrito en 5 máquinas Smith Corona. De allí salen seres en fuga, temerosos, sombríos, derrotados, incansables, extranjeros de sí mismos. Y perros, muchos perros. Hay perros en los cuentos de Joy Williams. Parejas que se divorcian, hijos que pierden a los padres y padres que lo pierden todo y perdedores que ya no tienen que perder. Vidas que se consumen sin horizonte entre caravanas, hamburguesas de mapache y moteles de mierda. Es tan celosa de su intimidad que no hay anécdotas suyas en internet. Si acaso se sabe que fue compañera de estudios de Raymond Carver en Iowa, aunque ella dice que Carver estaba en poesía. Pero bueno, allá estudió con Richard Yates, por ejemplo. Y que Carver, por ejemplo, tenía gran estima por su obra. Y que con su primera novela, publicada en el 73, fue finalista del National Book Award, pero lo perdió con Thomas Pynchon, otro fugitivo. Precisamente que lo ganó ese año con El arcoíris de la gravedad. Bueno, se ganó un premio Henry con un cuento que se llama The Rumor, pero ella ese cuento no le gusta porque dice que fue una obra de juventud, fue como de las primeras cosas importantes que hizo, y ella ha evitado que se publique el cuento. De hecho, de sus cuentos escogidos en español no está traducido ni ha sido publicado en ninguno de sus libros. Entonces, baste decir que sus historias se mueven entre el weird, las ghost stories, el realismo más visceral y el realismo mágico. Incluso dice ella que los escritores norteamericanos le envidian a los latinoamericanos el realismo mágico, que a ellos no les sale tan bien. Con una prosa lírica y contundente y amansalocos, como una puñalada. Ya lo dijo Alberto Olmos, un escritor español, los cuentos de Joy Williams no van de nada. No tienen conflicto central ni planteamientos rompedores. Es imposible decir por qué se disfrutan tanto cuando luego es imposible decir de qué trataban. Tratan sí de gente normal, es decir, gente muy peligrosa. Y tratan también de la soledad y la tristeza y las mujeres y el apocalipsis. En eso, Williams se parece a Atwood, gritos entre la lluvia, que critican el presente y anuncian el calamitoso porvenir. Ninguna ganará el innoble Nobel, pero a quién importa ese anacronismo de la Academia Sueca. La tarea, la nuestra, es venir acá, leerlas, compartirlas. De eso va Welcome to Usmelby. ¿Qué no dije?
¿Qué faltó? El nombre de los perros. ¿Cómo se llaman los perros de Joy Williams? Noche y Aslan. Bien, hizo la tarea. No, yo creo que hablaré más de la experiencia de leerla, que sí es, creo que sí me siento muy cercana a esa idea de que uno lee los cuentos y dice como, wow, esto es muy bueno, pero uno no sabe muy bien cómo por qué la historia, o sea, tú entras a la historia y arranca con unos inicios así, ya los vamos a leer, así muy, muy clarísimos, con una acción, un personaje de una, y así mismo terminan, como que es una pequeña escena de la vida cotidiana. Entonces me encanta por eso, ¿no? Ya también lo decía Rodolfo en la reseña, ¿no? El tema de no hay un argumento, el gran conflicto, sino que es de nuevo estos escritores que empiezan a explorar la cotidianidad, ¿no? Como el humano como humano, y quizá esa relación con la naturaleza, porque yo sí siento que los perros son fundamentales, o sea, el perro no aparece porque pongamos el perro, sino porque los humanos sí pueden establecer esa relación cercana con estos animales, que me encanta. Pues te decía que en alguna vez Joy Williams había dado como unos consejos para escribir cuentos, y que uno de esos consejos era como ponga un animal en el cuento, ojalá un perro, era más o menos la cosa. Entonces los perros aparecen, digamos, también eso como elementos de las historias, como parte también del ejercicio de humanidad, pero también como símbolos. Entonces creo que eso es chévere. Yo siento que Joy Williams se parece mucho como a Annie Proulx, primero eso, como en ese gusto por la naturaleza. De hecho ella ha trabajado mucho tiempo también en la Universidad de Wyoming, ha vivido como en ese medio oeste, como en lugares muy alejados como de los centros urbanos. Eso tiene como de sí, particular. Sí, a mí se me parece mucho a Richard Yates, claramente, por el tema de los perdedores, o por la idea de esos personajes como puestos ahí en el mundo con sus vidas simplísimas, o gente que ni entiende ni siquiera qué hace en el mundo, o sea, esa sensación de yo porque estoy leyendo esta historia de un cualquiera que tampoco sabe qué está haciendo en su mundo. Entonces es esa sensación que también me generaba con la lectura de Richard Yates y sus perdedores, que también me encanta. Bueno, entonces vamos con cuentos. Arranquemos de una. Sí, yo elegí 4. No. Y voy a estar decidiendo durante toda la sesión mis 3 cuentos, pero sí anoté aquí con mayúscula y todo este primer cuento que se llama Marabú. Y bueno, voy a empezar a leerlo para hablar también de este tema que creo que atraviesa también la obra de Joy Williams, y es el tema de la muerte, ¿no? Que es una muerte cercana, pero una muerte que está ahí, o sea, como que la muerte te acompaña todo el tiempo a estos personajes. Entonces, Marabú. Esperen para que... ya, Marabú. El funeral de Harry, el hijo de Anne, no había ido bien. Se estaban celebrando otros entierros a la misma hora, incluido el de un cantante famoso a varios centenares de metros, cuyos dolientes fans llevaban a cabo su ruidosa ceremonia en una chillona carpa de rayas. Aún más fans se agolpaban en la verja de hierro del cementerio, gritando y comiendo bolsas de patatas fritas. Se le había caído el alma a los pies. Miraba hacia la otra ceremonia sin dar crédito a lo que veía en sus ojos mientras recordaba los temas de aquel cantante que había oído de vez en cuando en la radio. El grupo de amigos de Harry estaba abatido. Eran jóvenes y pálidos y todos llevaban gafas de sol. La mayoría eran compañeros del instituto donde Harry se había graduado 2 años antes, y todos eran adictos o exadictos a una droga u otra. Anne no sabía distinguir entre aquellos que se estaban recuperando y aquellos que todavía le daban duro. Estaba convencida de que había diferencias, naturalmente, pero no era capaz de verlas.
todos tenían su estilo. Era una veintena, chicos y chicas, y todos sorprendentemente parecidos en su ropa negra. Más tarde se los llevó a un restaurante. La muerte, ningún artificio os sirvió para comprenderla, repetía sin cesar uno de los muchachos. Es de Henry Vaughan. Eran bastante brillantes, supuso Anne. Al cabo de un rato, el muchacho dejó de recitar el verso. Comieron calamares, pato, champán, de todo. Estaban en el primer piso del restaurante y no había nadie más. Se quedaron varias horas. Cuando ya se iban, una chica dijo con gesto grave: ¿sabes? Una palabra que me gusta es interplanetario. Entonces se los llevó a casa, aunque tuvo la precaución de cerrar con llave las habitaciones de Harry. La gente joven era sentimental, consumidora. No quería ver cómo se llevaban las cosas de Harry, ni sus corbatas, ni sus cintas. Nada. Se sentaron en la cocina, empezaron a comportarse un poco raro, pensó Anne. No hablaban mucho de Harry, aunque uno de ellos se acordó de un día en el que a Harry le había dado por parar el coche en todos los semáforos en verde y seguir adelante en los que estaban en rojo. Al oír la historia, todos sus amigos actuaron como si hubiera ido en aquel coche. Le pareció que era un recuerdo agradable de Harry. Entonces, alguien, un muchacho desgreñado que tenía cara de susto, se acordó de otra anécdota, pero resultó que estaba relacionada con un chico que se llama Pete y que ni siquiera se encontraba con ellos. Y ahí sigue el cuento. De esta historia que a mí me parece tremenda, porque estos personajes, Anne pues es la madre de Harry y Harry ha muerto, pero es esta relación de estos personajes con Harry, con Anne, pero Anne se siente como extraña alrededor de estos jóvenes y esa extrañeza se va a seguir explorando en el cuento porque estos jóvenes son muy raros. Es que no sé cómo explicarlo para no hacer spoiler del cuento. Estos jóvenes son bastante extraños en la forma en que empiezan a tratar a Anne y como usted no conoce a Harry, o sea, quienes conocíamos a Harry éramos nosotros y usted no puede generar como el mismo vínculo que teníamos nosotros con él. Entonces esa relación de la muerte, pero también creo que lo decía en alguna entrevista, esta relación en los cuentos de que no sabe si los personajes están realmente muertos o están vivos, o estos que están vivos son los que están muertos. Entonces, me parece una pasadísima. De verdad que vayan a este cuento. Yo noto aquí de entrada pues esas frases cortas, ¿no? Que era lo que quería hablar un poco del estilo, que yo siento que las frases cortas te permiten un ritmo, pero también el tema del sentido lo busca con el lector. Entonces, ¿qué tanto el lector tiene que poner allí de su parte para no perderse en la historia? Porque ella aquí da unos saltos, entonces va con Harry, luego con tal personaje, y no solo en este cuento, sino en varios pasa eso, como que salta en las escenas o salta en la forma en que construye los diálogos o los personajes a lo Tarantino. Esos diálogos como que sueltan frases que uno dice, pero ¿cómo así? Y esa exploración me parece muy, muy chévere. Así que Marabú es mi primera carta. Y el título va a ser como de unos animalitos que Harry ve en un viaje. Entonces es esa relación allí, porque los amigos dicen como, venga, pero Harry no hizo ningún viaje o no se movió hacia ningún lado. Entonces también está esa relación por ahí. ¿Por qué? No, pues me parecía me parecía como extraño ese título, Marabú. Sí, porque hay como un viaje que ellos hacen a África y entonces Harry empieza a encontrarse ahí con unos animalitos y hay una relación ahí. Pero es que sí digo más, ya. Bueno, Margaret Atwood, ya dijimos que era una escritora feminista, aunque hay feministas que la ponen entre paréntesis, también la ponen en duda, porque dicen que muchas veces muestra a mujeres que son víctimas de un sistema de opresión, pero lo interesante es, ella también decía, como
no voy a pintar situaciones ideales porque es, o sea, como un mundo en el que las mujeres ya han adquirido como igualdad de derechos, pues sería un poco como escribir utopías. Y a mí más bien me interesa como mostrar, hacer evidentes, pues eso, como un sistema de dominación que a veces incluso es muy sutil y que a veces está interiorizado. Y que incluso empieza, ella dice, con cosas como los cuentos. Entonces ella, digamos, que hay quienes hablan de ella como una escritora de arquetipos, como que es alguien que se ha dedicado a explorar los cuentos folclóricos, los cuentos tradicionales y a tratar de reescribirlos. Entonces, por ejemplo, eso, el cuento de Barba Azul, por ejemplo, este tipo que mata mujeres, o el cuento de Caperucita Roja, y ha cuestionado mucho como ese lugar de las mujeres en la narrativa occidental. Incluso tiene un libro que se llama como el Perfecto Asesinato o algo así, donde hay muchos textos, y son textos elaborados de la ficción, pero donde elabora una crítica muy inteligente y muy creativa como de esas cosas. Entonces, por ejemplo, ella tiene un cuento donde hablan como las malas, las madrastas, las hermanas feas, como que dicen siempre nos echan el agua sucia a nosotras, siempre somos las malas. Entonces eso, como los hombres siempre son como eso, como el padre por lo menos es culpable por no haber prestado atención. O en algún cuento de ella, por ejemplo, escribe un cuento que llama como Fórmulas para ser un hombre, y entonces empieza un poco a lo Cortázar a crear como un manual para un manual para cómo construyes un hombre. Yo quiero es muy divertido, y son textos que se diferencian un poco como de lo que es su escritura tradicional, porque son textos mucho más cortos, pero creo que le sirven siempre eso como dispositivos un poco también para bromear y como para hablar de ciertas cosas de una manera sutil. Entonces, de esos textos les voy a compartir completo, que no es completo, pero completo porque es corto. Sí. Este texto que se llama A favor de las mujeres tontas. Y básicamente ella lo que dice es, en muchos de esos cuentos de hadas y en muchos de esos cuentos tradicionales, a las mujeres nos pintan como tontas. Pero entonces ella va a escribir un manifiesto en favor de esas mujeres tontas. Y párenle bolas, esto es una pasada. Las cabezahuecas, las sin seso, las rubias tontas, las adolescentes obstinadas que son demasiado bobas para hacer caso de sus madres, todas aquellas que tienen la cabeza llena de pájaros, todas las camareras exuberantes que nos desean un buen día y nos dan mal el cambio mientras inspeccionan el peinado en el espejo, todas las que ponen a secar al caniche recién lavado en el microondas, todas aquellas cuyos novios les dicen que el chicle de clorofila es un anticonceptivo y que se lo creen, todas las que se muerden las uñas porque no saben si mear o salir del tiesto, todas las que no se atreven a pronunciar la palabra mear, todas las que se ríen de buena gana con chistes tontos como este, aunque no entiendan su significado. No viven en el mundo real, nos repetimos afectuosamente, pero ¿qué clase de crítica es esa? Si consiguen no vivir en él, mejor para ellas, nosotros también lo preferiríamos. Y de hecho no viven en él porque esas mujeres son pura ficción. Una ficción normalmente compuesta por otros, pero a veces incluso por ellas mismas. Aunque ni siquiera las mujeres tontas son tan tontas como fingen ser. Fingen por amor. Los hombres las aman porque hacen que incluso los tontos se sientan listos. Las mujeres por la misma razón y porque les recuerdan todas las bobadas que han cometido ellas mismas, pero sobre todo porque sin ellas no habría historias. No habría historias, imaginad un mundo sin historias. Pues eso es exactamente lo que tendrían si todas las mujeres fueran listas. Las vírgenes sabias mantienen los candiles preparados y llenos de aceite, y el novio llega como es debido y llama a la puerta principal a la hora de cenar. Ni ruido, ni nueces, ni tampoco historia. Esto es de una parábola de Jesús, como que dice como que las mujeres sabias saben eso, estar como pendientes y tener como las lámparas prendidas. En cambio las tontas como que se duermen y cuando viene el Señor a buscarlas, están dormidas y las lámparas apagadas. Entonces, ¿qué puede decirse de las vírgenes sabias, esos dechados de socería?
Se muerden la lengua, piensan lo que van a decir, se cosen su ropa, alcanzan un gran reconocimiento profesional, lo hacen todo bien y sin esfuerzo. En cierto sentido son insoportables. No tienen vicios narrativos, sus sabias sonrisas destilan demasiado conocimiento, saben demasiadas cosas de nosotros y nuestras tonterías. Sospechamos que albergan un corazón mezquino. Son demasiado listas, no para su propio bien, sino para el nuestro. Las vírgenes bobas, por otro lado, dejan que se les apaguen los candiles y cuando el novio aparece y llama al timbre, ellas están dormidas en la cama y él tiene que entrar por la ventana y la gente grita y tropieza y las identidades se confunden y se dan escenas de persecución, de destrozos y mucho bullicio satisfactorio. Nada de eso sucedería si a estas chicas no les faltara un hervor. Ah, la eterna mujer tonta. ¿Cómo disfrutamos oyendo hablar de ella? Cuando escucha los falsos cuentos de la plausible serpiente y acaba mordiendo una muestra gratuita de la manzana del árbol del conocimiento, ocasionando así el nacimiento de la teología. O cuando abre la engañosa caja que contiene todos los males del mundo, pero es lo bastante imbécil para creer que la esperanza será una especie de alivio. Habla con los lobos sin saber de qué clase de bestia se trata. ¿Dónde has estado toda mi vida?, preguntan ellos. ¿Dónde he estado toda mi vida?, replica ella. Lo sabemos y reconocemos la esencia del lobo cuando lo vemos. Cuidado, le gritamos en silencio pensando en todas las reacciones inteligentes que tendríamos si estuviéramos en su lugar. Pero atrapada en las páginas blancas ella no nos oye y sigue brincando y gorjeando y avanzando inocentemente hacia su destino. La inocencia, tal vez esa sea la clave de la estupidez, nos decimos para nuestros adentros, convencidos de que la perdimos hace ya mucho tiempo. Si ella consigue escapar es gracias a la suerte o al héroe de turno. Esta chica no encontraría la salida ni de una bolsa de plástico. A veces es de una valentía estúpida. Por otro lado, también puede mostrarse temerosa, pero igualmente imbécil. Padres incestuosos la persiguen por los conventos en ruinas a los que ha sido atraída mediante ardides que no engañarían ni a un cervatillo. Los ratones la hacen gritar. Siente escalofríos y le castañean los dientes al enfrentarse a las amenazas del mundo. ¡Corre! Pero correr implica a las piernas, es un movimiento carente de gracia, así que, mejor dicho, huye. Huye despavorida, tomando el camino equivocado en cada recodo. Su pañuelo de seda blanco destaca en la oscuridad y huimos con ella. Huérfana y criada por tías mezquinas, elige mal a la hora de contraer matrimonio y se ve obligada a esquivar cuerdas, cuchillos, perros enloquecidos, maceteros de piedra que caen de los balcones dirigidos contra su cabeza por maridos alameros y malvados que buscan su dinero y su sangre. No sientan lástima por ellas cuando las vean indefensas, retorciéndose las manos, el miedo es su armadura. Asumámoslo, ella es nuestra inspiración, la musa de peluche, y también es fuente de inspiración para los hombres, porque si no existen las sagas de héroes, de divinos poderes capaces de obras sobrenaturales, si no es para ser admiradas por mujeres consideradas lo bastante tontas para creérselas? ¿De dónde proceden 500 años de versos de amor sin mencionar esas patéticas y lastimeras baladas que son todos gemidos y escalofríos musicales? Arjona, que está oyendo esto. Dirigidas a mujeres que son lo bastante tontas para encontrarlas seductoras. Cuando una mujer encantadora se inclina hasta perder la razón haciendo gala de buenas intenciones, de sus ganas de complacer, y se aprovecha de ella a alguien, normalmente famoso, ya sea tonto o inteligente, ella cae en sus redes, como en las novelas clásicas, y consigue abrirse paso hacia los titulares perpleja y llorosa, y de allí va directa a nuestros corazones. Te perdonamos, gritamos, lo comprendemos, sigue así un poco más. Y eso estaba en francés, que sería como hipócrita lector, mi amigo, mi hermano. Rompamos una lanza a favor de las mujeres tontas que nos han dado la literatura. Ay, qué chévere. Eso, entonces quería empezar como con ese texto de intro, porque creo que es una escritora que sí, que digamos que está diciendo una serie de cosas sobre la literatura y sobre el rol de las mujeres, pero sin caer, digamos eso, como en el ensayo o en el discurso panfletario, eso, sino que lo hace, creo que muy literariamente. Sí, además que eso, con un sentido de la ironía muy chévere. Sí. Entonces, dale no, tú. Después de eso, ¿qué lee? No, nada, que apenas es el comienzo.
Y yo que me fui por un lado ahora oscuro y triste. No, mentira. Ahorita eso, compartí el cuento de esta madre que se queda sin su hijo, digamos. Y ahora voy a compartir este cuento que se llama El Pequeño Invierno. Y El Pequeño Invierno a mí me gustó un montón. Y es una señora moribunda que busca, digamos, la excusa de visitar a su mejor amiga porque quiere un perro. Entonces cerca de la amiga pues hay como un lugar donde uno puede ir y adoptar perros. Entonces ella como que, ay, bueno, de paso voy a visitar a mi amiga. Pero digamos lo esencial acá es que ella va a salir en búsqueda de ese perro en su condición de moribunda, así mal. El Pequeño Invierno. Estaba sentada en el aeropuerto esperando a que anunciaran su vuelo, cuando una mujer se acercó a un teléfono que no había no muy lejos de su silla. La mujer se quedó quieta un momento y luego empezó a hablar con voz monocorde y apenada. Gloria no pudo escucharlo todo, pero sí le oyó decir: si le ocurre algo a este avión, espero que te quedes contento. La mujer hablaba monótonamente y sin piedad. Era alta, desaliñada y tenía toda la apariencia de alguien a quien han dejado de amar hace poco. Aún así, al otro lado del teléfono, alguien todavía intentaba calmarla. Gloria la oyó con asombrosa claridad repetir varias veces el comentario sobre el avión. Al final, la mujer colgó de un golpetazo el auricular y tras embarcar en el vuelo de Gloria, se sentó con furia en el asiento de primera clase. Gloria siguió caminando hacia la parte trasera de la cabina y se sentó tranquilamente, pensando que todos y cada uno de los seres humanos se hallan al borde de la eternidad en todo momento, que los medios para abandonar este mundo son innumerables y a menudo inimaginables. Estuvo pensando un rato de esa forma y luego pidió una copa. El avión surcaba el cielo y la copa le hizo pensar en lo mucho que le gustaba mordisquear de niña el cuello de sus vestidos. La primera copa del día no siempre le traía ese recuerdo a la cabeza, pero a menudo sí. Luego pensó en el desierto que estaba dejando atrás y en lo mucho que le había gustado. Hubo una época en que le gustaba el mar y creía que no podría vivir lejos de él, pero ahora ya casi no lo echaba de menos. El avión continuaba su viaje. Gloria pidió otra copa, pues ya había abandonado la idea de que esa mujer hiciera explotar el avión. Empezó a pensar en sus planes, iba a visitar a Jane, una amiga suya que estaba pasando por una mala racha. A fin de cuentas, era ya su cuarto divorcio, pero Jane tenía energías de sobra, aunque solo estaría con ella un par de días. Y lo voy a dejar hasta ahí. O muy poquito, lo más. Entonces, es el viaje de Gloria. Gloria es la chica que se está muriendo, que no se entera de eso ya un poco más avanzado el cuento, y se va a encontrar con Jane y su hija, y en toda esta idea de que es el cuarto divorcio de Jane, ahí sí uno va a encontrar esta especie de, no sé si decirlo humor, pero sí en los diálogos, sí va a haber ahí una relación bien importante entre lo que ellas conversan, ¿no? Además porque Jane va a empezar a mostrarle como, ay, vamos a visitar a Johan. Es que no me acuerdo el nombre de uno de los esposos. Vamos a visitar a William, no sé qué, así. Y entonces se lleva a Gloria como a visitar a sus ex maridos, y entonces es una cosa re loca porque es como Jane, porque, y además eso, como, ay, Camille, de pronto se conocen y se enamoran y no sé qué, pero Gloria está como muy incómoda con esa visita de la amiga y siempre está pensando en el perro. Y la hija de Jane también va a tener ahí un papel muy importante porque creo que en Joy
también hay esa idea de los hijos que no se sienten cómodos con sus padres y entonces buscan como cierta alternativa para zafarse de ellos. Entonces, eso es como esta relación. La hija de Jane es como una escritora de biografías y entonces le empieza a decir a Gloria como, quiero escribir tu biografía y no sé qué. Y eso, pero Gloria tiene el lío de que se está muriendo y entonces no habla mucho con esta chica, pero al final van a pasar cosas allí entre Jane, Gloria y la chica. Entonces, eso, creo que es una idea, unos cuentos donde las mujeres pues son personajes. O sea, Jane es la mujer tonta de la que habla Margaret Atwood. Sí. La chica tonta. La chica que no tonta entiende la gravedad también como de la situación. Sí, y es muy chistoso porque incluso Gloria le dice como, bueno, Jane dice como, no, es muy difícil, por ejemplo, ser madre soltera, no sé qué, y Gloria como, o sea, tú has tenido 4 esposos, jamás has estado sola, o sea, tú no sabes qué es eso, pero eso ha sido una cosa tremenda con Jane. Sí, me encantan esos personajes femeninos, porque es esa exploración de la soledad, de la muerte, de la experiencia misma de la maternidad. No sé, está muy chévere y todo guiado a través de la muerte también, o de esta muerte latente que está ahí. O sea, así como los perros, creo que el tema de la muerte es un tema clave en la obra de Joy Williams. O sea, todo el tiempo está allí la muerte, el suicidio, por ejemplo. Creo que también es un elemento bien importante allí. Y ya, eso. Bien, porque Margaret Atwood también habla de mujeres. Ajá. Y bueno, ella tiene como historias de distintos tipos, pero también quería como no presentarle. Hay unas que me gustaron mucho, pero no quería tampoco como presentar todas como el mismo perfil. Entonces, el siguiente cuento es un cuento más bien autobiográfico, o bueno, que tiene que ver con la memoria personal y que se llama Momentos significativos de la vida de mi madre. Y me gustó porque estábamos hablando acá como de esa distancia o de ese momento en el que aparecen estas mujeres, y son mujeres que ahora pueden ir a la universidad y que pueden desarrollar carreras como artistas, como escritoras, como con una mirada distinta del mundo, y son mujeres que se diferencian mucho de lo que fueron sus madres, sus abuelas. Entonces, Momentos significativos es un cuento que realmente no tiene como un argumento central más allá del tema de la vida. Eso, como es una especie de homenaje que ella le hace a la mamá, y donde cuenta cosas como de su relación con la mamá, pero también me gusta una cosa, y es que es evidente que la madre de Margaret Atwood era una tremenda conversadora, era una mujer que contaba muchas historias, y aparece, me gusta cuando ella la presenta como en su faceta, la madre como una mujer que contaba historias, historias obviamente de manera oral. Entonces eso hace parte del cuento y les quería compartir como esa parte. Y además ella le permite el cuento como establecer una serie de diferencias entre el mundo de ella, el mundo de la mamá, y un poco cómo han cambiado las cosas, como eran antes. Entonces dice así, en un fragmento ya avanzado del cuento: yo pensaba que mi madre en sus primeros años había llevado una vida de alegría continua y aventuras excitantes. Esto era antes de que me diese cuenta de que nunca mencionaba los largos periodos carentes de acontecimientos señalados que habrían constituido la mayor parte de su vida. Las anécdotas no eran sino los jalones. Los caballos se escapaban con ella. Los hombres le hacían proposiciones cada 2 por 3. Los hombres le hacían proposiciones. Cada 2 por 3 se caía de árboles o de caballetes de granero, o las mareas desenfrenadas casi se la llevaban. Por si eso fuera poco, padecía de vergüenza aguda en circunstancias difíciles. Las iglesias eran especialmente peligrosas. Un domingo invitaron a un predicador, dice. Teníamos que ir a la iglesia todos los domingos, claro está. Imagínatelo allí, embalado, hablando del fuego del infierno y la condena. Señala un púlpito invisible y de repente la dentadura postiza sale disparada de su boca. ¡Fuf! Bueno,
pues no perdió la compostura ni por un momento. Alargó la mano, cogió la dentadura, se la encajó en la boca y siguió la perorata, condenándonos a todos a tormentos eternos. Nuestro banco temblaba, las lágrimas nos corrían por la cara y lo peor es que estábamos en primera fila y el predicador nos miraba fijamente. No podíamos reírnos, claro, porque papá nos habría regañado severamente. Las reuniones sociales en casas ajenas se transformaban en trampas mortales para ella. Las cremalleras de los vestidos se le rompían en lugares estratégicos. Los sombreros no eran de fiar. La escasez de cinta elástica durante la guerra exigía una atención constante. Supongo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces la ropa interior llevaba botones y era un tema mucho más tabú y por lo tanto más importante que ahora. Ibas por la calle, dice, y antes de que te dieras cuenta te encontrabas con las bragas colgando sobre tus botas de agua. La mejor manera de salir del paso consistía en sacar un pie, darles una patada con la otra y meterlas en el bolso. Yo tenía buena práctica, dice. Esta historia en concreto la cuenta a muy poca gente, pero hay otras para el consumo general. Cuando las narra, la cara de mi madre parece de goma. Interpreta todos los papeles, incorpora efectos sonoros y gesticula. Le centellean los ojos, a veces con cierta malicia, pues aunque mi madre es apacible, anciana y toda una señora, trata por todos los medios de no ser una apacible señora anciana. Cuando alguien está tentado de tomarla por tal, lo sorprende con una frase inesperada. Se niega a que la juzguen de entrada. Pero no hay forma de obligar a mi madre a contar historias cuando no quiere. Si se le asusa, se muestra cohibida y no dice nada, o se ríe, se va a la cocina y no tarda en oírse el zumbido de la batidora. Hace mucho tiempo que dejé de animarla a bromear en las fiestas. En compañía de desconocidos se limita a escuchar con gran atención, la cabeza un tanto ladeada y una sonrisa de fría cordialidad en los labios. El secreto consiste en esperar a ver qué dirá después. A los 18 años mi madre entró en la Escuela Normal de Truro. Este nombre, Escuela Normal, encerraba cierta magia para mí. Pensaba que tenía algo que ver con aprender a ser normal. Lo que quizás sea cierto, porque allí se iba para aprender a ser maestra. Con posterioridad, mi madre dio clases en un colegio de una sola aula, no muy alejado de su casa. Todos los días iba y venía del colegio a caballo. Ahorraba el dinero que ganaba y así se costeó la universidad. Mi abuelo no quería que fuese a la universidad, decía que mamá era demasiado frívola. En su opinión, le gustaba demasiado patinar sobre hielo y bailar. Cuando estudiaba en la escuela normal, mi madre se alojaba en casa de una familia que tenía varios hijos de edades similares a las de las chicas que se hospedaban allí. Comían todos juntos en una enorme mesa que yo imaginaba de madera oscura, con macizas patas labradas, cubierta siempre con un mantel de lino blanco. Presidida por el padre en un extremo y la madre en otro, yo me imaginaba a los dos corpulentos, sonrosados y sonrientes. Los chicos eran muy bromistas, dice mi madre, siempre estaban tramando algo. Era lo que se esperaba de los chicos, que fueran muy bromistas, que siempre estuvieran tramando algo. Mi madre añade una frase clave: nos divertíamos mucho. Divertirse siempre ha ocupado un lugar destacado en el orden del día de mi madre. Se lo pasa en grande, pero lo que quiere dar a entender con esta frase solo puede comprenderse mediante un reajuste, dado el enorme abismo que la frase ha de salvar antes de llegar a nosotros. Viene de otro mundo, un mundo que, como las estrellas que emitieron la luz que vemos titilar en el cielo por las noches, tal vez ya no exista. Se puede reconstruir los detalles de ese mundo, los muebles, la ropa, los adornos de repisa de chimenea, las jarras, las vasijas, incluso los orinales de los dormitorios, pero no las emociones, o al menos no con la misma exactitud. Mucho de lo que ahora conocemos y sentimos debe ser excluido. Era un mundo en el que la coquetería inocente era posible, porque había muchas cosas que las chicas decentes no hacían y entonces había más chicas decentes. Perder la decencia no equivalía únicamente a perder la gracia. Los deslices sexuales para todas las chicas sin distinción acarreaban consecuencias económicas. Entonces la vida era más alegre e inocente y al mismo tiempo estaba impregnada de culpa y de terror, o como mínimo de ocasiones para ello, en el ámbito más cotidiano. Era como el haiku japonés, una forma limitada de perímetros rígidos en cuyo interior era posible la más asombrosa libertad. Hay fotografías de mi madre en aquel tiempo en compañía de 3 o 4 chicas con los brazos entrelazados o alrededor del cuello de las otras en actitud festiva.
Tras ellas, más allá del mar, las colinas o lo que haya de fondo, existe un mundo que ya se precipita hacia la destrucción sin que ellas lo sepan. Se ha enunciado la teoría de la relatividad, el ácido se está acumulando en las raíces de los árboles, las ranas toros están condenadas. Sin embargo, sonríen con algo que desde esa distancia podría calificarse de gallardía, la pierna derecha adelantada en una parodia de las coristas. Una de las diversiones favoritas de las chicas que se hospedaban en la casa y de los hijos de la familia era el teatro de aficionados. Los jóvenes, se los llamaba así, los jóvenes, actuaban en obras que representaban en el sótano de la iglesia. Mi madre era una de las actrices habituales. En algún lugar guardo un montón de libretos, opúsculos amarillentos con los diálogos de mi madre subrayados a lápiz. Son todo comedias, todas impenetrables. Entonces no había televisión, dice mi madre, teníamos que inventarnos nuestras propias diversiones. Para una de esas obras hacía falta un gato. Y mi madre y uno de los hijos cogieron el gato de la familia. Lo metieron en una bolsa de lona y fueron al ensayo en un coche. Entonces ya había coches. Mi madre llevaba la bolsa en el regazo. El gato, probablemente asustado, se orinó. Se orinó tanto que el líquido traspasó la lona y mojó la falda de mi madre. Al mismo tiempo produjo un hedor espantoso. Quería que me tragara la tierra, dice mi madre. Pero ¿qué podía hacer en aquellos tiempos? Esas cosas, se refiere al pipí de gato o a cualquier clase de pipí, no se mencionaban. Se refiere a que no se mencionaban ante un miembro del sexo opuesto. Me imagino a mi madre cabalgando la noche en aquel coche con la falda empapada, muerta de vergüenza, y al joven sentado a su lado con la mirada fija al frente, fingiendo no haberse dado cuenta de nada. Ambos tienen la sensación de que no es el gato el que ha cometido este innombrable acto de micción, sino mi madre. Y así continúan adelante, siguiendo una línea recta que les conduce por encima del Atlántico hasta superar la curvatura de la Tierra, más allá de la órbita de la Luna, hasta hundirse en la infinita oscuridad. Mientras tanto, de nuevo en la Tierra, mi madre dice: tuve que tirar la falda, era estupenda, pero no hubo forma de quitarle el mal olor. Y así sigue la historia con todas estas historias de la madre. Por ejemplo, dice una cosa como que había espacios donde las mujeres contaban historias entre ellas. Entonces, como que había lugares también donde había una especie de narrativa que era de mujeres para mujeres y que eran historias que se contaban entre las mujeres cuando no estaban los hombres. Y bueno, y habla un poco de la relación de ella con la madre y de las cosas que contaba, por ejemplo, cuando iban a visitarla pretendientes, decía la mamá. Entonces, eso, como que las historias que siempre sacaba para contarle a los pretendientes y para avergonzarla. Entonces, el cuento tiene eso, como hay como una especie de vivacidad muy chévere en esa figura materna de Margaret Atwood. Tremenda idea. ¿Qué? Es escribir de las historias que le cuenta a uno la mamá o lo que hacen las mamás. Tremendo. Tremenda idea para escribir un cuento. Y no me vas a saber qué es. A ver, ¿qué fue? Yo no estoy segura cuál leer. Los hombres de azul. Es un cuento del que habla todo el mundo. Que es tremendo cuento. Pero también es eso, la madre que vive con su nieto porque el hijo ha muerto de una manera extraña. Así que yo voy a leer Sustancia para un perrito, para que aparezca el perrito, porque en estos que he leído sí aparecen los perritos, pero están más adelante en lo que les he leído. Y además les he leído el inicio del cuento, porque me gustan mucho los arranques, a mí me gusta mucho como el inicio del cuento, pero también porque yo creo que toda la historia como que se va tejiendo, y entonces si uno lo lee a mitad tendrá que explicar como un montón de cosas de por qué este personaje hace cierta cosa. Pero también creo que no lo he dicho bien, esta idea de que uno no sabe de qué van los cuentos, o que más bien de que los cuentos no van de nada, no pasa nada. Creo que en esa idea lo que hay en los cuentos son frases re bonitas. O sea, yo creo que aquí uno encuentra esa idea de la que Rodolfo habla mucho, de hay cuentos que se sostienen desde el lenguaje y otros desde el argumento. Yo siento que aquí uno, en algunos cuentos, está ese tema del lenguaje, o sea, de unas frases así súper pasadas, a veces incluso en los diálogos de los personajes. Entonces alguien dice algo así súper guay y es como,
wow, oye, qué bien hablas, esa idea, o unas frases re bonitas, yo había notado algunas, ay sí, voy a leer bonita. En un cuento de un señor jardinero que habla con las plantas y hay frases como esta. Les decía lo que iba a hacerles antes de hacérselo para así darles tiempo a prepararse. Esa relación con las plantas es re bonita. O esta. Alargó la mano hasta el grifo del agua caliente, pero salió fría. Si dejaba que corriera, tal vez terminará saliendo caliente, pensó. Y vamos a leer Sustancia, que me gustó un montón. Y va de un personaje que se suicida y le deja una serie de cosas a sus amigos. Sustancia. A Walter le tocó un pijama de seda a todas luces viejo. A Diane le tocaron unos candelabros. A Tim 2 matas de lilas, una de flores púrpura francés y la otra de flores blancas. Regalo inquietante donde los haya, pues las lilas le recordaron tan poderosamente a la hondura y la quietud del reino de la muerte que Tim se echó a llorar. Eran tan grandes que hubo que recurrir a una retroexcavadora para arrancarlas, lo cual no fue del agrado del propietario, a quien no le tocó nada, aunque tampoco tuvo que devolver la fianza del alquiler. A Lucretia le tocaron las copas para servir Manhattans. Eran muy delicadas, con una cenefa de flores grabada justo por debajo del borde. Había 4. A Andrew le tocó el reloj de pulsera. A Bexy le tocaron las pesas. A Jack le tocó un cuenco de plata perfectamente inútil. A Angus le tocó la cesta de las fotos. A Lois le tocó el perro. Lois habría preferido cualquier cosa antes que el perro. Hasta las pesas le habrían valido. Nada la habría puesto más contenta que eso. Se sospechaba que el animal había presenciado el suicidio. O bien el perro había visto el acto o había entrado en la habitación poco después. Quizá estaba zampándose su comida en la cocina o sentado en el porche, tragándose toda la función. Era un perro tranquilo de tamaño medio. No era el tipo de perro que sale corriendo en busca de ayuda. No era uno de esos perros que intentan evitar que levanten el cadáver de la casa. Lois se llevó al perro inmediatamente a un refugio y lo internó. No podía entender que fuera ella, precisamente ella, a quien le hubiera tocado el perro. Pero en la nota que Elliot había dejado declaraba sin lugar a dudas: y a Lois, mi perro, Brom. Lo peor de todo era que nadie recordaba que Elliot tuviera un perro. Nunca lo habían visto. Pero ahora de pronto aparecía un perro en la escena. Dijo que quería comprarse un perro, dijo Jack. Pero no nos habría dicho, tengo un perro. Nunca lo comentó, dijo Diane. Seguramente se lo acababa de comprar. A lo mejor se lo compró el día anterior o incluso esa misma mañana, dijo Angus. La idea alarmó a Lois. Estoy segura de que no esperaba que te lo dejaran, dijo Lucretia. Eso la alarmó todavía más. Ay, yo no sé, dijo Lucretia. Solo quería hacerte sentir mejor. Las facturas del refugio se iban acumulando. El perro pesaba menos de 15 kilos, pero aún así los gastos diarios ascendían a $14. Si hubiera pesado entre 20 y 45 kilos, habrían sido $20, y la cuota seguía subiendo si el perro pesaba más. A Lois no le sobraba el dinero. Trabajaba en una floristería y ocasionalmente en un establecimiento de tintado de cristales de automóvil, donde cortaba y planchaba las películas más oscuras que permitía la legislación, cuyo límite de un 20% era menos de lo que la mayoría de los clientes pedía, pero era de todos modos lo que iban a recibir. Lois había instalado un filtro con purpurina en el cristal trasero de su coche,
Era como llevar unos fuegos artificiales en la oscuridad de su cristal. Una noche, después del trabajo, estaba sola en un bar cavilando sobre el dinero que le costaba mantener al perro en el refugio, donde llevaba una semana y media. Lois podía contar con sus amigos, claro, y los veía casi a diario, pero a veces le gustaba pasar un rato a solas. De cuando en cuando, incluso hacía pequeños viajes por su cuenta, con la única compañía de desconocidos, cruceros o acampadas en sitios difíciles donde indefectiblemente se sentía sola e incomprendida. Esos viajes le hacían pensar en los últimos atardeceres, en ese tipo de atardeceres que se dan una y otra vez en nuestras vidas, y pensaba que eran un buen entrenamiento. Había aprendido mucho de esos viajes, más de lo necesario, seguramente. Y ahí sigue la historia. Y esta historia va pues de qué cosa hace cada uno de estos personajes con esas cosas que dejó Elliot, que todas son realmente inútiles. Y todos se van deshaciendo de esa vaina, pero Lois como que no puede. ¿Qué hace uno con un perro? ¿Qué haces con este perro? Y bueno, lo tiene ahí en el refugio, pero pues está muy difícil esa relación ahí con el perro. Y ahí les dejo ese cuento que se llama Sustancia. Muy bien. Pues entonces yo para mi tercera apuesta con Margaret Atwood he tomado un cuento que tiene un tema que creo que se repite bastante en los cuentos de Margaret, y es, digamos, mujeres que tienen relaciones problemáticas con hombres, o digamos el problema de la relación de hombres y mujeres. De hecho, el primer cuento de ella se llama El Marciano, el primer cuento que aparece publicado en su primer libro de cuentos, que se llama Chicas Bailarinas. Y El Marciano es muy chévere porque no lo vamos a leer, pero es una chica que es acosada por un tipo que es como un oriental, pero ella nunca sabe. El tipo va detrás de ella y le dice que es su amigo y toda la cosa, pero es eso, es como chino-japonés. Y ella siempre tiene primero el problema de la sensación de no entender qué es lo que el tipo quiere. O sea, como ella no entiende bien si él la está acosando o es un tipo que está perdido como en la universidad y además todo chiquita. Entonces ella la primera vez le parece que es un niño y después que se fija que no, que es un adulto, solo que no es muy grande. Y entonces empieza a aparecérsele por todos lados y ella quiere deshacerse de él, pero siente que él también necesita su ayuda. Y esta es una chica como gordita, eso, como que tiene problemas de autoestima, y ella detesta a este tipo que la persigue por ahí, que se le aparece en la casa, que llama, ahí habla con la mamá, así como eso, como que es un tipo re intenso, pero que tampoco nunca, digamos, la agarra o nunca la toca ni nada, ni tampoco, digamos, le dice palabras de amor, pero es eso, es un tipo como que ella nunca sabe qué es lo que quiere realmente, y él le dice como somos amigos, o tú eres mi amiga. Pero ella le da mucha desconfianza y ella le huye y el tipo se le aparece en los lugares más insospechados. Pero entonces eso, ella le genera como esa relación particular de que ella lo detesta y detesta sus prácticas, pero al mismo tiempo él la valida. Y ella se siente que ella le importa a alguien y se siente bonita, claro, y toda la cosa, porque es como que a esta chica que nadie la mira, este muchacho, este tipo chino-japonés, coreano, si la mira, y entonces un día él desaparece, bueno, se va, ya hizo como lo que venía a hacer y ella empieza a extrañarlo. Entonces siempre hay como un problema, siempre hay problemas en esas relaciones de hombres y mujeres, y en este libro que se llama 9 cuentos malvados, el título realmente, bueno, aquí parece que le hacen un guiño al libro 9 cuentos de Salinger, pero más bien el título en la versión original es Colchón de Piedra. Y este, que es el último libro de Margaret Atwood, fue editado, salió en el 2014, creo. Entonces saben como el último libro que ella escribió o que ha escrito hasta la fecha. Y la cosa es que mientras en sus primeros libros siempre aparecen chicas y adolescentes y mujeres como muy jóvenes, acá ya la mayoría de las protagonistas son mujeres ya digamos en la tercera edad. Entonces de eso va este cuento que se llama Colchón de Piedra, y es una mujer que
decide, después de 4 matrimonios, 3 matrimonios, tiene varios matrimonios, decide hacer un viaje como por el Ártico, en un crucero, van a ver como distintas cosas, ella va a ir como relajada, y se va a encontrar con un tipo que la ha violado, o que la violó hace más de 50 años, y que no la reconoce. Y entonces, de eso va la historia. Y es una historia, bueno, todos los cuentos de este libro son malvados realmente, porque ella dice, incluso dice en algún lugar, como que el mal es una cosa, como que de hecho ahora es más visible, como que todos somos malvados y el mal está allí. Entonces, el cuento que se llama Colchón de Piedra, ella está allá ahí, están como con la gente del crucero, y dice, en la sala, ella está viendo como a todos los tipos que han llegado allí. Dice, en la sala predomina la vestimenta deportiva, mucho beige entre los hombres, mucha camisa de cuadros, mucho chaleco multibolsillos. Berna, que es nuestra protagonista, se fija en las etiquetas con los nombres, un Fred, un Dan, un Rick, un Nord, un Bob, otro Bob y otro. ¿Cuánto Bob en este viaje? Varios de ellos parece que vuelan en solitario. Bob, un nombre que en otro tiempo tuvo un peso muy significativo para ella, aunque a estas alturas ya tiene que haber soltado ese lastre. Ella va entonces fijándose en los tipos. Selecciona a uno de los Bogs, más delgados pero todavía fuertes. Se desplaza hacia él, levanta los párpados y los baja de nuevo. Bob dirige la vista hacia su pecho, entrecerrando los ojos. Berna lee. Un nombre muy bonito. Anticuado, dice ella. En latín significa primavera. Cuando todo renace y vuelve a la vida una vez más. Esa frase tan cargada de promesas de renovación fálica habría surtido efecto a la hora de conquistar a su segundo marido. Al tercero le contó que su madre la había bautizado así por influencia de James Thomson, el poeta escocés del siglo XVIII, y sus vernales brisas, lo cual era una mentira tan absurda como deliciosa. Porque a decir verdad, le pusieron ese nombre por una tía grandulona y mofletuda ya difunta. En cuanto a su madre, era una estricta presbiteriana con unas tenazas por boca que despreciaba la poesía y difícilmente se habría dejado influir por algo más blando que un muro de granito. Durante las etapas preliminares de la pesca y captura de su cuarto marido, a quien tenía fichado como pervertido, Berna fue todavía más lejos. Le contó que le habían puesto ese nombre por el rito de la primavera, una danza de alto voltaje erótico que terminaba con torturas y sacrificios humanos. Él se rió, pero también se revolvió inquieto, señal evidente de que había mordido el anzuelo. Y tú eres Bob, dice ahora Berna. Le ha llevado años perfeccionar esa pequeña aspiración sofocada, garantía absoluta de que a su interlocutor se le aflojarán las rodillas. Sí, Bob Goreham, añade él con un retraimiento que sin duda pretende ser seductor. Berna esboza una gran sonrisa para disimular su estupor. Se siente sonrojar con una mezcla de rabia y un regocijo casi temerario. Lo mira de hito en hito, sí, pese al pelo ralo, las arrugas y la dentadura a todas luces blanqueada y posiblemente postiza, es el mismo Bob. El Bob de hace 50 y tantos años. Bob, el rompecorazones, la estrella de la liguilla, el partidazo, el Bob de los barrios altos donde circulaban los Cadillac y residían los peces gordos de la empresa minera, el canalla con su pose de bravucón imponente y su retorcida sonrisa burlona. ¡Qué sensación entonces! No solo para todo el instituto, sino para todo el mundo en general, porque en aquella ciudad de mala muerte todos sabían muy bien quién bebía y quién no, y quién era ligera de cascos y cuántas monedas llevabas en el bolsillo.
Qué sensación que el partidazo de Bob hubiera elegido nada más y nada menos que a la insignificante Vera como pareja para el baile de gala del instituto aquel invierno. La guapa Berna, 3 años más joven, dije ahorita creo que Vera, pero no, es Berna. La guapa Berna, 3 años más joven que él, la estudiosa Berna que iba adelantada de curso, la inocente Berna a la que toleraban pero no incluían, que se abría camino con uñas y dientes para obtener una beca que le permitiera despedirse para siempre de aquella ciudad. La ingenua Berna que creía estar enamorada. O que lo estaba de verdad. En lo tocante al amor, ¿acaso no era lo mismo creerse enamorada que estarlo de verdad? Esas creencias te comen la fuerza y te enturbian la visión. Berna nunca ha vuelto a dejarse atrapar en esa trampa engañosa. ¿Qué bailaron aquella noche? Rock Around the Clock, Hearts Made of Stone, The Great Pretender. Bob la llevó entre sus brazos por los márgenes del gimnasio, aplastada contra el clavel de su ojal, ya que la inexperta y torpe Berna de entonces no había pisado un baile hasta ese momento y no era capaz de seguir las agotadoras y aparatosas piruetas de Bob. Para la sumisa Berna, la vida se limitaba a la iglesia, los estudios, las tareas domésticas y el trabajo de dependienta en una tienda de comestibles los fines de semana. Todo ello bajo el férreo control de su adusta madre. Nada de citas con chicos. Su madre no se las habría permitido, aunque tampoco es que se le hubieran hecho nunca una proposición. Pero bien que su madre le dio permiso para ir con Bob Goreham al baile del instituto, donde no faltaría la vigilancia, porque no era el tal Bob ese chico de buena familia que tanto prometía. La mujer incluso se permitió cierto regocijo ufano, por mudo que fuera, mantener la cabeza erguida después de que el padre de Berna hubiese levantado campamento, la había tenido ocupada en cuerpo y alma y le había dejado rígido el cuello. Visto desde la perspectiva actual, Berna lo comprendía. Así que Berna salió por la puerta con su héroe adorado, embelesada como una ilusa, tambaleándose sobre sus primeros zapatos de tacón. Bob la acomodó galantemente en su descapotable rojo brillante, en cuya guantera acechaba ya la traicionera petaquita de whisky. Y Berna se sentó erguida como una vara casi catatónica de pura timidez, oliendo a champú y crema hidratante, y envuelta en la anticuada estola de conejo de su madre, impregnada de naftalina y un vestido azul claro con falda de tul que parecía tan barato como en realidad era. Barata y desechable, de usar y tirar, así la había visto Bob desde el primer momento. Ahora Bob amaga una sonrisa, parece satisfecho de sí mismo. Tal vez haya visto desde el deseo en el rubor de Berna. Pero no la reconoce, de verdad que no la reconoce. ¿Cuántas Bernas habrá conocido en su vida el muy cabrón? Contrólate, se dice. Parece que no es una mujer invulnerable después de todo. Está temblando de rabia o será de humillación. Da un trago del vino para disimular y se atraganta al instante. Bob reacciona enseguida y le da unos golpecitos en la espalda tan enérgicos como acariciantes. Disculpa, alcanza a decir Berna con voz entrecortada. El perfume frío y seco a claveles la envuelve. Tiene que alejarse de él, de pronto se siente muy mareada, se dirige a toda prisa hacia el servicio de señoras, que por suerte está desocupado y vomita en un retrete el vino blanco y el canapé de queso cremoso y aceituna. Puede que aún esté a tiempo de cancelar el viaje, pero ¿por qué va a tener que huir de Bob una vez más? Entonces no le quedó otra opción. A finales de aquella semana la noticia ya corría por toda la ciudad. El propio Bob se había encargado de difundirla en una versión disparatada que difería mucho de lo que ella recordaba. La putilla, la borracha de Berna, que se lo había puesto en bandeja, de risa, vamos. Hubo pandillas de muchachos calenturientos que la siguieron hasta casa a la salida del instituto, abucheándola y gritándole: tú, fresca! ¿Me llevas al huerto? El bombón conquista, pero el alcohol enchispa. Y esos fueron algunos de los requiebros más suaves. Hubo chicas que le dieron de lado por temor a contagiarse de aquella deshonra, de la ridícula y cómica indecencia de aquella historia. Y luego su madre. El escándalo no tardó en saltar a los círculos de la parroquia. Lo poco que salió por aquel cepo que la mujer tenía por boca fue contundente. Ella se lo había buscado, así que a apechugar con las consecuencias. No nada de llantos y lamentos, a lo hecho pecho. El San Benito ya se lo habían colgado para los restos, porque la que se pierde una vez está perdida para siempre. Así era la vida. Cuando se hizo evidente que había ocurrido lo peor, la montó en un autocar y la facturó a una residencia religiosa para madres solteras que quedaba a las afueras de Toronto.
Allí Berna pasó los días pelando patatas, fregando suelos y restregando letrinas junto a sus compañeras de delito. Las vestían con sayos grises de embarazada, medias grises de lana y unos burdos zapatones de color marrón, sufragados todos gracias a generosos donativos, según les decían. Aparte de las tareas de fregoteo y pelado, las obsequiaban con tandas de rezos y reconvenciones moralizantes. Lo que les había ocurrido, predicaban los sermones, les estaba bien empleado por su conducta depravada, pero si trabajaban con tesón y dominaban sus impulsos, aún estaban a tiempo de redimirse. Las prevenían contra el alcohol, el tabaco y los chicles. Y les decían que si algún día un hombre decente estaba dispuesto a casarse con ellas, ya podían considerarlo un milagro. Berna tuvo un parto largo y difícil. Le arrebataron al bebé de inmediato para que no creara ningún vínculo con él. Hubo una infección con complicaciones y secuelas, pero mejor que mejor, oyó que una enfermera expeditiva le decía a otra. Porque a fin de cuentas esa clase de chicas no estaban hechas para la maternidad. En cuanto Berna pudo caminar, le dieron $5 y un billete de autocar y le ordenaron que volviera bajo la tutela de su madre, puesto que todavía era menor de edad. Pero Berna no se vio capaz de enfrentarse a eso, ni a la ciudad en general, así que emprendió camino hacia Toronto. ¿Qué pensamiento llevaba en la cabeza? En realidad no llevaba ningún pensamiento, solo sentimientos, tristeza, aflicción y por último, una chispa de rabia desafiante. Si era un ser tan innoble y despreciable como todo el mundo parecía pensar, como tal se comportaría, de manera que entre los turnos de camarera en bares y hoteles, eso hizo. El azar quiso, sin embargo, que tuviera la gran suerte de toparse con un hombre casado ya mayor que se interesó por ella. Berna canjeó 3 años de encuentros sexuales a mediodía por el coste de sus estudios. Un intercambio justo en su opinión. No guardaba ningún rencor hacia aquel hombre. Aprendió mucho de él, como a andar con tacones, entre otras cosas más importantes. Y levantó cabeza de una vez para siempre. Poco a poco logró tirar por la borda aquella imagen hecha añicos de Bob que, lo que son las cosas, todavía llevaba prendida junto al corazón como una flor marchita. Y entonces le siguen a uno contando. No, porque es que esto me parece que está brutal. Le sigue a uno contando la cosa. Y eso, y Bob sigue eso como en los acercamientos y le han contado a uno cómo fue que hizo ella para casarse con estos tipos, para quedar viuda después de estos tipos. Y viene como una parte que a mí me parece que cierra como esas ideas que está planteando Margaret Atwood sobre la situación. Entonces, Berna conviene en que así es. ¿Le apetecería a Berna compartir una botella de vino con él? Le pregunta Bob. Serás farsante, piensa ella. Así que te casaste, tuviste hijos e hiciste una vida normal como si nunca hubiera pasado nada. Mientras que yo, se le revuelven las tripas. Me encantaría, responde, pero mejor una vez que hayamos embarcado. Así nos la tomaremos con más calma. Nueva caída de pestañas. Ahora tengo que irme a dormir, que mañana hay que estar presentable. Berna sonríe y se levanta de la mesa. Uy, seguro que a ti no te hace falta, dice Bob con galantería. El muy imbécil incluso le aparta la silla. Antes no tenía modales tan corteses. Mezquino, tosco y corto, como decía su tercer marido parafraseando a Hawks a propósito de la condición natural del hombre. Hoy día cualquier chica habría sabido que había que denunciarlo a la policía. Hoy día Bob iría a la cárcel por mucho que mintiera, puesto que Berna era menor de edad. Pero en aquellos tiempos no existían palabras precisas con las que definir aquel acto. Violación era cuando un psicópata agazapado tras unos arbustos se te echaba encima. No cuando tu pareja oficial de baile te llevaba hasta un camino perdido del desolado y reforestado bosque que rodeaba una ciudad minera de mala muerte y te decía, ven, nena, sé buena y bébetelo de un trago, y luego te arrancaba la ropa capa tras capa y te destrozaba entera. Por si fuera poco, el mejor amigo de Bob, Ken, había aparecido en su propio vehículo para echar una mano. Qué risa les entró a los dos. Se quedaron la faja de Berna de recuerdo. Después, Bob la echó a empujones del coche a medio camino de vuelta, contrariado por su llanto. Como no te calles, te vuelves a pata, le dijo.
Berna se recuerda renqueando a orillas de la carretera helada con los pies desnudos embutidos en aquellos tacones teñidos de azul claro para que hicieran juego con el vestido, moreada, dolorida, temblando y, para mayor ridículo y humillación, dando hipidos. Lo que más le preocupaba en aquel momento eran sus medias de nylon. ¿Dónde estaban sus medias? Las había comprado con su paga de dependiente. Seguramente se encontraba en estado de shock. Lo recordaba como realmente había sucedido. Era verdad que Buck se había encasquetado la faja del revés en la cabeza y se había puesto a dar saltitos por la nieve con las perneras aleteando alrededor de su cara como los cascabeles de un bufón. La faja, piensa, qué cosa tan prehistórica. La faja y toda la arqueología ya desaparecida que llevaba aparejada. Hoy día cualquier chica se tomaría la píldora o abortaría sin pensárselo 2 veces. Qué paleolítico seguir sintiéndose dolida por toda aquella historia. Fue Ken, no Buck, quien regresó a recogerla, quien le dijo de malos modos que se metiera en el coche, quien la llevó a casa. Él al menos tuvo la decencia de fingir vergüenza. No digas nada, masculló. Y Berna no dijo nada, pero ese silencio no le hizo ningún bien. ¿Por qué había tenido que ser ella la única que sufriera por lo de aquella noche? Fue muy tonta, cierto, pero Buck se ensañó. Y se fue de rosita sin consecuencias ni remordimientos, mientras que a ella se le torció la vida entera. La Berna del día anterior había muerto y una nueva Berna tomó cuerpo en su lugar, menguada, retorcida, machacada. Fue Buck quien le enseñó que solo los fuertes ganan, que la debilidad debe explotarse sin piedad. Fue Buck quien hizo de ella, ¿por qué no decirlo abiertamente?, una asesina. Y bueno, ella se enfrenta con el hecho de que van a este es como todo el flashback. Y digamos eso, el relato sigue donde ellos van en este crucero hacia el Ártico y empieza a pensar posibilidades. ¿Lo mata o no lo mata? Entonces, ¿será que él la reconoce? ¿O será que él ya la reconoció pero se está haciendo el loco? ¿Cuántas Bernas puede haberse cruzado en la vida? Y si la reconoce y le pide perdón, ¿será entonces que ella debería perdonarle la vida? O eso, ¿cómo hacer para matarlo? En un crucero, no puede tirarlo por la borda porque los cruceros tienen cosas muy altas y hoy en día todo el mundo está en la cubierta y hay cámaras por todos lados, todo el mundo se está tomando fotos. Entonces eso, y bueno, y la historia va a ir evolucionando pues hacia un final que es brutal, que obviamente no les voy a contar. Quizás es el mejor cuento de 9 cuentos malvados. Este cuento es realmente retorcido y malvado. Perdón si me extendí. Sí, se pasa. Ahora voy a leer yo otro cuento. No, mentiras. Recomendaciones. Yo hubiera leído el cuento del amante. Si se pudiera leer más. Ahí les voy a leer cómo inicia. La chica tiene 25 años. Aunque no hace mucho que se divorció, no es capaz de recordar al hombre con el que estuvo casada. Seguramente era un buen tipo, se lo diré al bebé. Eso sí. Y ahí sigue el cuento del amante. ¿Qué otro les recomiendo? No, pues de mi libro que traje hoy aquí, de estas 700 páginas. De los cuentos escogidos, pero eso yo leía que esto es como casi que toda la obra breve de ella, así que casi que son los cuentos completos y de verdad que vale un montón la pena. Está Preparativos para un Collie, que es el cuento del perrito que no quise leer porque me da cosita por mi perra, entonces no quise leer el cuento del perrito. Está La Boda, que también me gustó un montón. El mozo jardinero. No, esto es como cualquiera. Lulú. No sé. Gatos y perros. Me gustó un montón. No, eso. Yo creo que sí ir al libro y elijan de ahí lo que quieran, porque de verdad que no hay pierde. O sea, yo sé que el registro es diferente. O sea, hacer este comparativo no funciona de esa manera, pero sí es muy entretenido y muy chévere leerla. A mí de verdad me gustó un montón. Es como la escritora, así que yo digo la voy a leer muchísimo porque de verdad que la escritura me inquieta muchísimo.
tema. Ya lo dije, frases cortas, todo. Me encanta, me inquieta mucho esta escritora. No, de Margaret Atwood también. Ella tiene varios libros de cuentos. De hecho, en español se han publicado más bien como antologías. Érase una vez, otra que se llama En un día, algo así. Hay otra que es pues Chicas bailarinas. El último libro, que es de 9 cuentos malvados. De eso, y hay uno que se llama como Asesinatos Perfectos, creo, que son libros, eso, como donde ella está reflexionando sobre la literatura. De ahí tomé el primer texto, pero a partir de la ficción. Hay uno que llama es un cuento muy chévere que se llama Érase una vez, y es alguien que está intentando contar un cuento, pero está empezando los clásicos. Érase una vez que había una chica y hay eso, como una niña que es, o bueno, una mujer que es políticamente correcta y le va recriminando que no diga eso, que no diga lo otro. Y al final como que no puede contar el cuento, porque un poco lo que plantea es eso, como si ponemos todos los cuentos tradicionales y le aplicamos la corrección política, los cuentos, digamos, que también pierden como gracia. Hay un cuento que se llama Cuando algo así sucede, creo, que es un cuento brutal, porque es un cuento muy apocalíptico y es una pareja que vive como en el campo. Son unos señores ya como mayores, y la señora empieza a tener la sensación de que algo terrible va a pasar, va a ocurrir el apocalipsis, y ella empieza a imaginar que si se para en una puerta y se queda mirando por allá como hacia oriente, por allá va a empezar a ver las señales y va a empezar a ver el humo. Y entonces el marido le dice como, ¿qué hace ahí? Venga, ¿qué es lo que tanto mira? Y ella empieza a sospechar que el marido seguro ya sabe. Y ella empieza a prepararse, y en la casa hay 2 armas, y quiere decirle al marido que le enseñe a disparar la escopeta para cuando venga el apocalipsis. Y es muy loco, porque hay un punto en el que hay un día en el que ella siente que ella ya empieza a imaginarse cómo va a ser. Y se va armando como toda la película de cómo va a ser el apocalipsis. Y hay un día en el que ella siente que empezó el apocalipsis. Llega alguien como a recoger al marido, y ella sale y mira hacia donde ella supone que va a ver las primeras señales, y ahí están como las señales, y es re loco. O sea, ella como que no sabe muy bien qué es el apocalipsis, pero sabe que viene, y ella ya está preparada, y entonces eso, como que va y agarra, tiene la escopeta escondida, y va y la agarra, y toda la cosa, y es como, listo, se vino el apocalipsis. Entonces creo que se llama Cuando eso sucede, o algo así. No, pero igual, o si quieren empezar por Alias Grace, esa fue mi primera lectura de Margaret Atwood en fotocopias y toda la cosa, y gracias a la profesora Patricia Simonson de literatura. Eso, y eso fue una lectura súper bonita, y la serie pues existe. Y la historia esta de la criada, existe pues también la serie. La serie expande el universo y ocurren una serie de cosas. De hecho, ella publicó el cuento de la criada en el 85, leyendo mucho a Orwell. Ella tiene un ensayo re bonito sobre Orwell, sobre 1984 y Rebelión en la Granja, y cómo para ella fueron una inspiración de toda la vida, como esos libros que le marcaron. Y ella dice como que el cuento de la criada lo escribió con 1984 y Rebelión en la Granja al lado, en el 84 precisamente, y el libro sale en el 85. Se hizo una película de Volker Schlondorf, un director alemán que no tuvo mucho éxito, pero en el 2017 la novela otra vez se puso de moda, y hasta el 2019 ella escribió una continuidad que se llama Los Testamentos o algo así, que es como la historia de esa distopía, pero después digamos, como en el futuro. Entonces eso, 2 escritoras grandísimas, tremendas, a las que hay que seguirles la pista y esperar que no se mueran tan pronto para que escriban alguna otra cosa. Para poderlas invitar. A Usme. Sí, qué nervios. Eso, entonces. Eso. Chao. Chao. ¿Cómo terminar tu podcast? No Gracias sé. a nuestros Eso, sigan aquí. escuchas. Con el patrocinio del Junior, tu papá.